Si gustas de una vez antes de que nos llueva. Perfecto, entonces por favor, Abraham, si me apoyas con las diapositivas. Pero aquí estamos viéndola. Ahí está perfecto, creo que para todos es el tamaño ideal. Ok, atento a sus indicaciones. Muchas gracias. Entonces comienzo, Elisa, con la venia del grupo. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los colegas, a los compañeros y a los que integramos este seminario. El día de hoy tomaré algunos minutos de nuestra sesión para poder hablar sobre un tema que es una metodología, una teoría, un punto de vista no muy conocido, incluso a veces controversial, que desde la sociología se ha planteado. En esta sesión, Abraham Brandon y su servidora, que pertenecemos al Departamento de Sociología y a su vez estamos en el grupo de Sociología de la Cultura, uno de los marcos teóricos que sí nos ha dado luz, posibilidades, espacios para poder hablar, no de ese gran cuerpo teórico, la ciencia social a través de la sociología, sino a través de pequeñas preguntas científicas, sí, con metodología, pero que reciben el nombre y el enfoque de la microsociología. En unos minutos, conforme vayamos conociendo y avanzando en el tema, creo que podremos coincidir en que para las cuestiones que nos han reunido, las problemáticas de sistemas complejos, las familias, tecnologías emergentes, ciberseguridad, creo que podemos hacer una eficaz vía de comunicación a través de las propuestas que Irving Goffman planteó y dio luz para poder hablar de lo que será la microsociología. Siguiente, por favor, Brandon. La microsociología, poniendo sus límites, sus intenciones, sus posibilidades para ser una de las ramas que la sociología plantea desde hace 50 años, tiene incluso, y hay que reconocer, es un paradigma que se plantea a partir de esas crisis que todos conocemos en las ciencias sociales que implicaron para el marxismo cuando comienza sobre todo a cuestionarse si en verdad la economía es la fuente primera para que todo lo que sucede en una sociedad lo podamos entender solo a partir de lo económico. Con esos debates, principalmente en Estados Unidos, en Europa, los teóricos de la sociología, y en este caso Goffman, propondrá entonces una vertiente paralela válida llamada microsociología. Y con estos argumentos entonces podemos ver, es primera condición para encontrar o hablar de la microsociología son identificar dos campos sociales. Uno de ellos es la llamada vida privada, pero en relación y no cayendo en el error de que lo público construye a lo privado. Para la microsociología es tan importante la dinámica que sucede en los hechos y en las acciones de lo privado, así como lo que se ha construido y se utiliza como referente general llamada vida pública. Y entonces los campos de atención, el campo de acción, los temas hacia donde apunta la microsociología son, aquí los tenemos, son cuatro principalmente: el orden de la interacción social. Segundo punto, el orden social,
Un tercer punto, la estructura de la experiencia individual de la vida social, y es aquí donde se empiezan a hacer ambos puentes entre lo privado, lo público. Y un cuarto tema que tiene que ver con tiempo, registros, sociológicamente nos permitirá abrir instrumentos y propuestas en torno a los tiempos precisos que son registrables por el contexto que implican en acciones humanas, regularidad y organización. Siguiente diapositiva, por favor. De esa manera, la microsociología pretende ser sociología de las circunstancias, por lo tanto es cambiante, por lo tanto está determinada y es observable por tiempos, por espacios, y la microsociología analiza la organización social de encuentros entendidos como órdenes de fenómenos sociales con una historia específica. Por lo tanto, podemos rastrear lo que ha sucedido, si hay cambios, si hay procesos, conociendo los porqués en torno a estas preguntas sociológicas y en base a tiempos, espacios, cambios, procesos, la microsociología además considera o privilegia los momentos donde las situaciones cara a cara, hablando de actores sociales, es importante en la microsociología, sí, entender quién, con nombre, apellido, contexto, espacio, tiempo, características demográficas, quién dialoga con quién y cuáles serán los resultados en comunicación de este cara a cara y por lo tanto las conversaciones. Un punto fundamental que la microsociología recoge y contextualiza es el uso de los lenguajes que todo actor social y sobre todo en este cara a cara, en las interacciones de primer nivel, podemos registrar. Estas interacciones tendrán consecuencias y ello nos permitirá juzgar las maneras de hacer o de decir que pueden enmarcarse en lo aceptado, lo condenable, lo normal, entre comillas, lo indignante, lo escandaloso, lo inevitable. Haciendo un paréntesis, Goffman y su microsociología son teorías y propuestas que surgieron a partir de observaciones en instituciones de control social, donde precisamente se distorsionaban estos encuentros cara a cara, manicomios, cárceles, sitios de detención forzada, sitios donde el ejército, por ejemplo, realiza acciones de uso de fuerza excesiva. Goffman es un autor que en la sociología de la corrección y en la teoría del etiquetamiento social es un autor que por lo tanto habla de lo aceptado, lo condenable, a lo que ponemos etiquetas y que en esos diálogos que veremos con consecuencias o con lenguajes establecidos, no siempre hay cordialidad, incluso lo vamos a entender en unos minutos cuando hablemos sobre el drama o las actitudes teatrales que representamos con nuestras acciones. Un tercer punto que también destaca Goffman y su microsociología es la asociación entre las lógicas estructurales en las prácticas sociales de un individuo, donde se suponen procesos tanto de internalización y de introyección, que con ello se demuestran los vínculos entre el orden estructural y el orden de interacción. En este punto hay que tener muy en claro, Goffman, y lo podemos ver, ya no habla de lo económico. Lo económico puede existir, pero ya no es el motor primero, sobre todo tiene una crítica muy puntual hacia lo que es la teoría marxista o al materialismo histórico, y por lo tanto hay orden social, sí, pero hay que preguntarnos y hay que entender a los actores y su contexto bajo preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son los elementos del sistema de actividades situadas, es decir, tiempos y espacios,
que dependen de sistemas de las relaciones estructurales. O bien podemos, la gran segunda pregunta de la microsociología, ¿cuáles son las actividades situadas, de nuevo, tiempo, espacio, actores, que dependen, por ejemplo, del estatus? Y ya con ello cerramos lo que es estas preguntas sociológicas o con intenciones sociológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya inmersos en esta propuesta de la microsociología, se comienzan a dar una serie de conceptos y creo que son los idóneos para las tareas que en nuestro seminario pretendemos y sobre todo por las cuestiones y objetos con los que nos hemos propuesto trabajar. Y entonces podemos hablar que es necesario identificar dentro de una interpretación desde la microsociología la mezcla de experiencias, es decir, lo vivido, lo acontecido, que se relacionan con el orden de los estatus o roles, que es el término en las ciencias sociales, y a su vez experiencias y estatus, ligarlas con las reglas propias de los agrupamientos colectivos. Y aquí sí podemos hablar ya de hábitos, por ejemplo, en lo económico, en lo religioso, en lo cultural. En nuestro caso, tendríamos que estar atentos a lo que serán estas interacciones a través de medios tecnológicos. Y de esa manera también, si damos por hecho estos enunciados, podemos hablar ya de los objetos de la microsociología, que son los usos, arreglos y procedimientos constantemente emergentes. Por lo tanto, no es la teoría que predisponga a determinadas causas y consecuencias en lo privado y en lo público, sino que la microsociología es emergente y cada actor en su contexto, con sus usos, sus arreglos, es decir, las normas o lo que ha aceptado del mundo social y cómo es aceptado en un mundo social, y estos procedimientos que son lo que conocemos como el orden social, exige que se les reactive constantemente. Y por lo tanto hay que entrar al terreno de lo que es la representación para el otro y para sí mismo como individuo. Y subrayo en este sentido, el entorno social evalúa la posición y recursos de cada posición de acuerdo en torno a consensos, con las impresiones personales de quienes interactúan, constituyen a la acción y a sus posteriores consecuencias. Otros dos conceptos que también es necesario en este marco referencial son la acción y el caso individual, que funcionan como configuraciones puntuales destinados a ilustrar, es decir, a poner en evidencia, a ser observables, una lógica estructural que hable de la reproducción, de la dominación y del cambio. Y aquí sí es esa doble dinámica entre lo privado y lo público para conseguir finalmente una etiqueta local. Es decir, el individuo tendrá que poder entender sus acciones, darles un nombre preciso, entender o incluso disfrazar, si hablamos ya de lo que Goffman dirá es el drama en las acciones sociales, podremos incluso disfrazar intenciones que nos permiten desde lo privado actuar o ser aceptados en lo público. Siguiente, por favor. Y entonces, si estamos ya decididos a tomar el método de la microsociología, tenemos entonces ya que entender que esta disciplina va más allá de la simple localización ilustrativa. No es una exposición o no es nada más una descripción. Busca y pretende llegar a las lógicas institucionales
y de causalidades estructurales. Sí, lo público, lo privado, en qué momento y por qué se relacionan ambas esferas y en qué situaciones hacemos uso de ambas dinámicas. La microsociología también nos exige el análisis de los procedimientos a través de los cuales los actores sociales se ponen de acuerdo entre sí. Esto demuestra que saben reconocer y juzgar con precisión las situaciones para definir cuáles son las conductas apropiadas. Recuerdo en este marco que Goffman crea, estamos hablando, por lo tanto, de acciones que pueden ser cambiantes, que pueden ser emergentes, pero que pueden también estar ocultando situaciones, sobre todo en este diálogo de entre lo privado y lo público. Por eso se habla de conductas apropiadas en el texto que se propuso el libro completo. Hay todo un capítulo, los invito a leerlo, sobre los discursos de lo aceptado o de aquello que moralmente concebimos como correcto. Pero bueno, sería parte ya de otra discusión y a ello es a lo que se refiere las conductas apropiadas, es decir, las aceptadas. Y también la microsociología nos avisa o nos ponen alertas de que la experiencia social no se organiza únicamente por el orden de identidades y de estatus, sino también de acuerdo con el repertorio de situaciones que tiene, y subrayo su vocabulario y su determinismo. No son las únicas ni deben ser las únicas. El orden social incluso se debe enriquecer y ser cambiante a partir de identificarse todas las dinámicas desde lo privado. La microsociología también nos habla de que el espacio cognitivo de los actores sociales implicarán en su momento restricciones y negociaciones. Siguiente, por favor. Un tema destacado, fundamental, o podemos decir que entendemos a la microsociología o que podemos hacer uso del método de la microsociología, es cuando ponemos sobre la mesa y empezamos a realizar análisis e interpretaciones de un concepto que es fundamental, las interacciones. Y de esta manera, con estos 4 planteamientos, Goffman nos enuncia que el sistema de actividades situadas y sus lenguajes, tanto verbales como no verbales, se constituyen de interacciones, es decir, de acciones recíprocas. Podemos hablar aquí de la comunicación, los lenguajes, incluso ya después yo haría una pregunta aquí a nuestros ingenieros colegas, si también pudiéramos o cuáles son esas restricciones para hablar del lenguaje que se utiliza en la tecnología o en estos medios virtuales, pero bueno, ya lo dejamos para minutos posteriores, pero al menos para este cara a cara de actores interactuando, es necesario sí conocer lo que son, dicen, plantean y las finalidades de aquello a que llamemos interacciones. Cada interacción entonces se compone de un trabajo de figuración. La figuración es la consecuencia que se da a partir de las interacciones y por lo tanto hay que definirla como la práctica habitual y normalizada. Aquí el término es a partir de normas, es decir, hay referentes para poder ser aceptado o para poder, al contrario, ser estigmatizado. Y entonces hay prácticas habituales y normalizadas a través de las cuales la persona puede prevenir todo acontecimiento, es decir, tener la capacidad de saber por qué está enfrentando determinada situación.
y sus implicaciones simbólicas pueden ser susceptibles de poner en peligro la situación de la interacción. Es decir, si a mí me dicen una grosería, yo puedo entonces retirarme de ese lugar o puedo pensar cómo devolver con la misma intención algo que me está causando daño. Goffman lo habla y sobre todo plantea situaciones como el acoso, el miedo, relaciones de poder que están implicando interacciones que marcan desigualdades y que es necesario, por lo tanto, tener bien claro cuáles son los sistemas de normas de convivencia que estemos aceptando o que incluso ya han sido rebasados y dejan de tener una eficacia en las interacciones. Y entonces esto se refiere de que es posible, si conozco las normas de mi entorno y de con quienes estoy interaccionando, entonces puedo anticiparme a resultados. En esferas, y acaba para mi colega Felipe de Jesús, esta cuestión de que tanto lo económico debe ser previsible, debe de seguir fases de qué debemos esperar cuando hay determinadas causas. Goffman también lo lanzará toda una serie de preguntas para poder entender cuáles son aquellas acciones donde sí, conociendo las normas, podemos prever resultados que nos llevarán a determinadas interacciones. Otro de los resultados de una interacción es conservar una imagen. Sí, somos visibles, somos públicos, somos observables y de esa manera se constituye la imagen del individuo, la imagen del grupo al que pertenece, la imagen de las normas incluso a las que está atendiendo. Por ejemplo, cuando utilizamos un uniforme, cuando portamos un logotipo, cuando tenemos una frase que nos identifica o que solo algunos hemos construido y entendido, a esto se refiere esta imagen y es una condición de interacción, pero esto no es el objetivo de la microsociología. La microsociología, por lo tanto, no se detiene solamente en rastrear, dibujar o establecer tiempos y espacios, sino buscar los procesos entre lo público y lo privado para poder saber por qué interactuamos. Un tercer postulado que tiene que ver con interacciones es cuando se afirma que no es el individuo quien constituye la unidad elemental de investigación en microsociología, lo es la situación. Además de las entidades constitutivas de la sociología, como son lo colectivo, identificadas por grupo, clase social, población, y el individuo, a quien le podemos poner características o etiquetas como actor, agente, sujeto, la microsociología propone entonces un nuevo objeto que es la situación de la interacción. Y aquí ya logramos unir, ahora sí, estas dos grandes ejes de la microsociología: acción, interacción y situación. Y de esa manera los instrumentos de la situación de interacción son el enfoque dramático y el análisis de la conversación. Y aquí sí cuentan las palabras. Dramático sí tiene que ver con la acepción que se hace desde lo escénico y lo teatral. Hay una trama, hay una intención, incluso se piensa en actividades donde se pueden planificar tiempos y acciones, hay un desenlace, hay actores y hay situaciones evidentes que nos hacen distinguir acciones unas de otras. Y entonces el enfoque dramático, a continuación lo vamos a tomar algunos de sus elementos y seguiría quedando por mi parte la pregunta de si pudiéramos hablar de los entornos tecnológicos como un escenario dramático. Ahora que lo conozcamos, por ahí podemos empezar una discusión. Siguiente, por favor.
Otro referente necesario en la microsociología es lo que constituye la llamada figuración. Y la figuración es la referencia que divide los espacios sociales, por lo tanto son colectivos, por lo tanto hay más de dos personas, por lo tanto hay comunicación, por lo tanto hay intenciones, planeación, causas, consecuencias, discursos, lenguajes. Y entonces la figuración divide los espacios sociales de acuerdo con un eje de representación bajo dos situaciones. Una de ellas es la región de exposición, donde los actores se encuentran bajo la mirada o en presencia de un público. Somos seres sociales, sí, pero la microsociología establece y a partir de aceptar o cuestionar determinados roles y normas, saber en qué momento y por qué debemos ser observados y a la vez, como seres sociales, qué es lo que observamos en otros. Y estos espacios sociales también nos implican hablar de la región donde se preparan para la representación. En el ámbito teatral serían las bambalinas. Aquí preparación lleva ese término teatral de hay un guión, hay un lenguaje, hay un público que sé que me puede observar o al que yo quiero dirigirme o al que yo quiero, del que yo quiero formar imagen. Y por lo tanto, esos momentos donde podemos analizar, cada individuo analiza en qué espacio, en qué región y con quiénes podrá interactuar. Siguiente, por favor. Las representaciones, que también lleva esta connotación de drama y de teatro. Hay dos cuestiones y ambas son válidas. Hay que conocer el contexto o hay que conocer si estamos hablando de lo público en qué sentido, lo privado en qué sentidos, y de esa manera la palabra representaciones para la vida cotidiana no son o no hay que caer en este conjunto de ideas, sino desde la microsociología son interpretaciones opuestas en escena, es decir, llevan una trama, tiempos, actores, lenguajes, en el sentido en que el actor conoce por anticipado exactamente lo que va a hacer y lo que hará entonces. Es actuar a causa de efectos de las expresiones, que incluso pueden ser ajenas a su vida particular. Y son, aquí todos somos docentes, ¿sería nuestro salón de clase o sería en qué momento de lo privado la clase que yo preparo y que soy la titular, en qué momento se convierte en un ejercicio público? Segunda cuestión para las representaciones, el enfoque dramatúrgico. Es un dispositivo metodológico que analiza las escenas en las que el lazo social se vuelve visible. Este enfoque propone comprender la interobjetividad en la cual la acción se desarrolla y se interpreta. Y entonces, aquí en este punto, Goffman propone sustituir aquel término que conocemos como subjetividad y cambiarlo por interobjetividad, con todos los argumentos que ya hemos estado nosotros revisando. Siguiente, por favor. Otro concepto, y la microsociología es dinámica, recuerden, es emergente, es precisamente estar conociendo, analizando, interpretando todas estas dinámicas e interacciones y por lo tanto, y uno de los marcos, es decir, poner límites a lo que voy a observar con este acento teatral, de dramaturgia, de interacción social, el punto en que podemos en nuestras interacciones llegar a lo que se llama la segregación de los roles y marcos. Está definido por tres situaciones.
Uno de ellos es separar los públicos de acuerdo con sus roles, visiones y representaciones. Permite en lo pragmático analizar acciones de segregación y diferenciación de los compromisos según los contextos relacionales y las condiciones del desempeño comunicativo en la medida en que se dirige a un público circunstancial. Sí, llegamos ahora sí a la teoría. Esto es la microsociología con sus componentes, sus acciones, sus límites. Segunda cuestión y que nos lleva a esta consecuencia de segregación. Un marco dentro de las acciones comunicativas será un dispositivo cognitivo y práctico de atribución de sentidos, es decir, el para qué, que por ello rige la interpretación de una situación y el compromiso en esa situación, ya sea que se trate de la relación con otro o con la acción en sí misma. ¿Quién es el actor? ¿En qué momento juzgo socialmente? ¿A qué ámbito en lo privado está ligado? ¿O hasta dónde llega ese ámbito de lo privado? ¿Con qué lenguajes? ¿Con qué intenciones? ¿En dónde y por qué se comunica con lo público? Y de esa manera poder hacer estos marcos de acción comunicativa. El lenguaje y la manera en que ponemos nombres, signos, símbolos a lo que realizamos y a lo que entendemos de los que están a nuestro alrededor, implica construir marcos. Y una tercera cuestión es un cambio de posición, implica un cambio en la actitud que tomamos en relación con nosotros mismos y con otros presentes. Es una manera distinta de designar un cambio de marco que aplicamos a los acontecimientos. Y aquí queda abierto, aquí sí empieza la vía del investigador. Aquí empieza el momento en que hay que poner datos, en que hay que marcar tiempos, actores, intenciones y sobre todo llegar a la gran pregunta, al menos en sociología, de el por qué una determinada acción implicará qué interacciones. Siguiente, por favor. Y para finalizar, y con este párrafo centraría yo toda esta discusión que podemos comenzar a debatir, a pensar, a cuestionar, y es la pertinencia del análisis y la interpretación en la microsociología. Y creo que en este párrafo está su validez, está la invitación también para considerarla en marcos, significaciones, representaciones, todo lo que nos ha tenido aquí hablando en los últimos minutos. Y con este párrafo concluyo yo y me permito leerlo. Las situaciones ordinarias de la vida pública obligan a modificar constantemente la propia cualificación social y la que atribuimos a otros participantes. Desde el punto de vista del actor, ello significa que la relación papel-personaje, que hace referencia a una identidad más o menos tipificada, es decir, se le puede nombrar, se le puede identificar, se puede hacer uso de la comunicación para poderla rescatar, debe sustituirse por la relación posición-situación, es decir, el contexto y los porqués. La noción de estatus participativo será, y es el concepto privilegiado de la microsociología, corresponde entonces a esa redefinición circunstancial del rol. Ello implica que la sociedad nos cuestiona por qué somos mujeres, hombres, o en qué momento hubo que poner la tercera, cuarta, quinta posibilidad, un arco iris y decir que no somos ni mujeres ni hombres, por ejemplo, en qué momento yo puedo cambiar y por qué mis roles de ser mujer mexicana, profesionista, socióloga, guamera,
egresada de la licenciatura de Sociología, etcétera. Entonces, el estatus participativo es precisamente todo ese conjunto cambiante de roles, el que hago para mí propio y el que veo y determino en otros. Con esto concluyo, agradezco su tiempo y cerramos la presentación. Gracias. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Interesante el tema. Ahorita yo creo que tocaste varios puntos muy importantes. A lo mejor nosotros en derecho no lo vemos tanto de esa manera, porque nosotros nos interesa un poco más lo público, y creo que ustedes un poco más lo privado, ¿no? Ahí encontraríamos una diferencia. Luego, en relación a lo que comentabas, ¿no? Que finalmente tenemos un escenario. En este caso, pues tenemos varias categorías, como es el espacio virtual, a donde tú dices, bueno, podemos trasladar ese escenario dramático que sería más que nada el espacio virtual. Pero también tenemos el espacio de las familias, porque pues nuestra investigación sí se enfoca un poco a las familias, pero cómo está afectando de alguna manera en el espacio virtual a estas familias. Y ahí entran un poco lo que tú comentabas en relación a los roles que tienen los padres, el rol que tienen los hijos, los adolescentes, la niña, los niños. Entonces, creo que es importante sobre todo en esta parte, porque finalmente, como tú bien comentabas, hay que buscar la situación de la interacción, ¿no? ¿Dónde está el problema? Si no, si bien entendí, pues ahí esto te permite ver de alguna manera las conductas no deseadas y las conductas que sí deben de prevalecer, que sería un poco para nosotros como abogados el tener los supuestos o las hipótesis que a lo mejor ahorita no las tenemos y que de alguna manera se tienen que constituir. Bueno, yo empezaría con esa parte y creo que hiciste una pregunta para Oscar en el sentido de cómo lo ven ellos. Sí, bueno, yo ahorita la verdad creo que tengo como poquito que comentarle, apenas estoy como entendiendo las terminologías. Yo me quedé con una frase ahí, no la recuerdo muy bien, la verdad es que me estoy anclando poco a poco. Creo que si me repites la pregunta, me ayudaría un poquito más. Era sobre el cómo lo veíamos nosotros, ¿los qué era? En el ámbito tecnológico, Como la lenguaje. el lenguaje, la comunicación, la interacción, aquí es cara a cara, pero en personas. Mi pregunta sería si también, o cómo llamar entonces, ya sería un ejercicio de microsociología. Sigo siendo yo persona con mis roles, pero si estoy interactuando, lo que estamos haciendo justo en este momento, interactuando a través de un espacio. Sí, ¿Hasta dónde podemos decir que hay lenguaje, comunicación, normas, todo lo que implicó este juego de interacción? Sí, yo creo que esa pregunta, voy a abrir acá para que interactuemos más. Creo que eso está aún por definirse, es decir, creo que se reduce al problema que en las últimas charlas que hemos estado platicando, o sea, que no está legislado, ¿no? Es un hiperespacio nuevo, pero ¿qué reglas van a aplicar? Ese es así, ¿se acuerdan que comentaban, creo que el caso ustedes, ¿no? No sé quién lo comentaba, decía, ya hubo el primer caso de acoso en el ciberespacio. Bueno, pero ¿hasta cuánto eso es materializable, no? O sea, yo no puedo hablar que en un avatar allá adentro, pues hubo más que un saludo de mano. ¿Qué tanto eso es materializable, no? O qué tanto, voy a exagerar, qué tanto una palabra ofensiva en el espacio, llamémosle real, cuando allá se utilizan
vemos que no se escriben las palabras completas, ¿no? O sea, le quitamos las vocales. Eso está mal escrito, pero todos entendemos lo que significa. Y es un insulto. ¿Hasta cuándo ese lenguaje informal contaría como agresión? O sea, porque hay mucho que está ahí, se usa hoy en día, todos le entendemos, pero dicen, pues, ¿quién sabe qué signifique eso, no? O sea, es subjetivo. Entonces yo creo que todavía no está regulado, queda muy claro qué tipo de comunicación va a ser. De que nos estamos comunicando seguramente ya es una comunicación. Y sin embargo aparece otro nivel, dos cosas diferentes, que es el lenguaje natural, el lenguaje que estamos utilizando ahorita de comunicación, y en la computación hablamos de los lenguajes formales, que es cómo se comunican las máquinas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos aparentemente con un ChatGPT y eventualmente está hablando nuestro idioma, en realidad es una interpretación vaga del lenguaje natural, porque esa cosa está en un lenguaje formal, es una máquina. Entonces, es decir, ¿qué pasaría, que no es el caso, que máquinas como ChatGPT, cualquier otro sistema inteligente, faltara el respeto? Están diseñados para no hacerlo, pero alguna ocasión, yo sin querer, le dije a la bocina de Alexa, le dije que si podía poner una canción que a lo mejor la han escuchado ustedes, de Julieta Venegas, Te quieres casar conmigo, creo que se llama, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me dijo que no podía aceptar mi propuesta. Yo no le pregunté eso. Yo le dije que pusiera la canción. Y entonces, vuelvo a lo mismo, la máquina entendió una cosa, eventualmente fue ofensivo. Están diseñadas para no engancharse, porque hagan esa prueba con las máquinas, háganle preguntas, inclusive, ¿cuál es la religión de tu preferencia? Y van a ver que las meten en problemas esas máquinas. Háganle preguntas así como que no debería importar, porque a lo mejor se metan en problemas de esas mismas máquinas, las compañías que las crearon. Pero es perfectamente válida la pregunta, ¿no? En este caso yo me di cuenta que había malinterpretado mi consulta. Eran los inicios cuando esas cosas ni siquiera entendían la mitad de lo que me decía. Ahorita ya la verdad es que han mejorado mucho. Entonces, esos lenguajes que entienden como, para ellos es lenguaje formal, lo tradujo a una instrucción formal, pero venía supuestamente del lenguaje natural. Entonces, lo que quiero decir es que hay todavía no hay una separación entre los lenguajes formales que usan las máquinas y los lenguajes naturales, vamos a llamarle el lenguaje natural que usamos los seres humanos. Y luego está en la comunicación entre los humanos. Entonces, en ese escenario todavía más complejo, ¿dónde quedaría la comunicación que estamos teniendo nosotros en este momento? O sea, ¿en qué nivel queda? Porque está medio computarizado, a lo mejor si entendí bien esa como la pregunta, ¿no? En este escenario virtual, ¿qué tanto es la comunicación? ¿A qué le estamos llamando la comunicación? En ese sentido, yo no lo veo como muy complicado, porque es como si estuviéramos ahorita face to face, por eso prefería abrir la ventana, la cámara, porque se ve una conversación demasiado presencial, la gesticulación y todo eso, pero las máquinas no gesticulan aún, porque ya hay intentos porque haya emociones en los robots de servicio, y hay intentos porque hablan, ¿no? No sé qué anda diciendo Amir por acá. La máquina no tiene preferencia. ¿Quién sabe las del futuro, Amir? ¿Quién sabe? A lo mejor ya su inteligencia empiece a decidir por sí misma y empiece a preferir cosas, ¿no? Estoy leyendo lo que pone acá. Pues si lo puedes leer, Oscar. Sí, dice, hay que ver si lo de ChatGPT no es como las de arriba y nos la están mentando sin saberlo. Por ejemplo, ahí pone le quita las reglas. No lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. No lo pueden. Y el otro dice, eso es porque las máquinas no tienen preferencias. Seguramente se refiere a cuando le preguntamos cuál es la religión que es favorita.
Y si se ofendería si le digo que es computarizada, ¿no? Yo me acuerdo que le hice un par de preguntas y luego, pero o sea, no como de mala onda, sino como hasta qué punto iba a poder contestar. Después de esa pregunta que, bueno, esa canción que le pedí, que me saqué de onda, pero dije, yo no le pregunté eso. Dije, a ver, voy a hacerle otra pregunta más o menos en ese tenor. ¿Qué edad tienes? Le dije. Y contesta, digamos, cuándo fue creada, si tiene edad. Te pueden preguntar qué edad tiene. Otra que puede preguntar, alguien le preguntó, pero esa yo creo que le preguntó, ¿qué edad tengo? O sea, yo, ¿qué edad tengo? Y dice, pues tienes la misma que tu gemelo ficticio. Entonces dije, oh, le esquivó bastante bien, ¿no? O sea, tienes la misma edad que tu gemelo ficticio. Entonces, tiene, digamos que, no sé si le cargaron esa pregunta o imaginen qué le cargaron para poder responder eso, ¿no? Probablemente le dijeran preguntas comunes que alguien le podría hacer, porque bien podría decir, no lo sé, ¿no? Entonces, sí, fíjate que yo creo, Amir, que si nos ponemos a alborear con la máquina, probablemente violemos algún tipo de regla de la compañía y nos pudieran censurar la cuenta. No he querido experimentar por obvias razones, pero sí es, o sea, yo creo que hay quien lo habrá intentado. O sea, seguramente las compañías en alguna parte ética, al considerar que está haciendo como, o sea, imaginen que esa cosa aprende, va a agregar nuevas preguntas. Imaginen que al rato te contesta con una albureada, ¿no? Porque está aprendiendo. Entonces, sí, dice, a mí habría que ver qué pasa si albureamos a la máquina y le rompieron el hocico a quien lo intente, ¿no? No sabemos, no sabemos. Pero bueno, yo tuve esa experiencia de comunicación con Alexa, ¿no? Les digo, me quedé de a 6, dije, yo no te pedí eso y ya pensaba que le había propuesto matrimonio, ¿no? Pero, Entonces, Oscar, ¿cómo llamarías ese tipo de lenguaje entre la máquina y tu ser humano? fíjense que hay un área de la tecnología que se llama interacción humano-computadora. Ujú. Entonces, a lo mejor no tenga un lenguaje como tal el comunicarse, pero se llama la interacción humano-computadora. Ya si luego es a través de la comunicación verbal, el lenguaje, porque todo lo que hacemos con las máquinas, por eso es un concepto más amplio, la HCI se llama. Por ejemplo, el mouse mismo es un apuntador a través del cual yo puedo hacerle sentir que mueva el apuntador en la pantalla. Entonces le estoy comunicando mi deseo de que se mueva el cursor a una posición. Podemos darle instrucciones por voz, ahora que se ha puesto por voz. ¿Alguna vez alguien intentó darle instrucciones con las pupilas? Encontraron problemas, por ejemplo, de que iba a generar desprendimiento de retina y era muy cansado estar dando instrucciones y además, ¿cómo le dirían? No me hagas caso en este momento, voy a parpadear, ya me cansé. ¿Y qué tal que empiece a considerar ¿cómo se llama? Las instrucciones que yo consideré, espérame tantito, las empieza a tomar como instrucciones, ¿no? Eh, entonces, a cualquier, podemos hablar de los sentidos, los 5 sentidos. El tacto, bueno, tenemos el teclado, el ratón, los diferentes tipos de apuntadores. Tenemos la voz, sería, ¿verdad? No es el gusto, pero bueno, vamos a pensar la boca, sería la voz. ¿Qué más tenemos? El oído, pues es receptivo, de allá para acá. La vista también es de allá para acá. ¿Y cuál me falta? El tacto, por ejemplo, con los guantes, estas ápticas, guantes o los videojuegos. No sé si han visto que hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos controles de videojuego que vibran. Por ejemplo, los coches, si vas manejando y te sales de la rayita, empieza a vibrar. Entonces, hay una retroalimentación, es entrada, pero también es salida, la vibración. Y digamos que todo lo demás, hay una lengua electrónica también. Hay lenguas electrónicas, hay narices electrónicas, pero eso ya no es del humano. Nada más se los comento como cultura general. Ya se tienen lenguas electrónicas, narices electrónicas. Nosotros no tenemos lenguas ni narices electrónicas.
los humanos. Entonces, a toda la manera de comunicarnos hacia la máquina, por eso explicaba yo las diferentes tecnologías, esa es la interacción humano-computadora, cómo yo le hablo. Le puedo hablar a través del mouse, un micrófono acá cantando, ¿verdad? Los que vibran, no, yo decía de los videojuegos. Entonces, todos esos dispositivos que hacen uso de los sentidos del ser humano son medios de comunicación. Inclusive, fíjense, alguna vez, y sí escuché, nunca me constó, pero me comentaban que a alguien se le había ocurrido hacer una demostración de perfumes por internet. Así como las impresoras pueden inyectar varios colores para que salga un color en el papel específico, a través de la combinación de colores, también se podría hacer la combinación de olores primarios. Entonces compramos nuestras sustancias primarias, le haces clic al perfume y si quieres oler como a qué huele, y entonces los mezclaba y pues salía en el ambiente el olor. Entonces, de esa manera la máquina me podría estar avisando un olor. Si de aquel lado pudieran poner una nariz electrónica y luego reproducir la combinación de este lado, podría estar yo oliendo a distancia. También podría estar probando con una lengua electrónica a distancia. Eso es futurista, pero parece ser que ya por ahí alguien no faltó quien ya hizo esos experimentos. Entonces, faltan muchas cosas todavía para podernos comunicar con los 5 sentidos con la máquina. Ahorita, digamos que lo más natural es el tacto a través del teclado, las interfaces ápticas, o la voz, ¿no? Que ahorita está como que en boga la voz. El video no tanto, porque el video es para hacer la videoconferencia, pero lo ideal sería que a través de acciones, por ejemplo, el lenguaje de señas, también nos pudiéramos comunicar. Y eso ya también es un hecho, ya hay intentos, ya hay software, que en cierto escenario puede uno hacer traducción del lenguaje de señas a texto o a distancia. Ajá, dice José Aurelio que debe de retirarse. Oh, ok, maestro, mil gracias por venir. Y le agradece a la maestra Luz Viviana la presentación. Bien, entonces les decía Estamos en que contacto, maestro José. Muchas gracias por la presentación. De hecho, yo todo lo enriqueciente, lo enriquecedor. enriquecedor de la conversación. Yo quisiera quedarme un poco más, pero tengo necesidad de retirarme en este momento. Sin embargo, ahora sí que el gusanito ya me picó. Ya ahora necesito seguir y seguir y seguir para poder comprender y poder dialogar con ustedes en un tenor más amplio y mucho Está bien, maestro. más Cuando- retroalimentante para todos. Toño, buenas tardes y muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Maestro Jorge, bienvenido. Sí, maestro, para la siguiente yo creo que ya se integra el maestro Herón, que va a hablar Muy sobre bien, estos temas. sí. Gracias a todos. No, gracias a usted por venir. Gracias. Bueno, entonces comentábamos lo del lenguaje, ¿no? Sí, Y les ahí, decía que ¿sabes qué, Oscar? También faltaría un lenguaje binario, el que no vemos. ese lenguaje, antes se decía el lenguaje binario, es el lenguaje ¿Ahora de cómo se llama? es que el nombre del lenguaje de máquina se reservó en aquel entonces para cuando eran ceros y unos. A ese nivel era el lenguaje de máquina. Hoy en día ya no hace falta escribir programas ni entenderlos a ese nivel, porque ya hay, digamos, lenguajes de programación de muy alto nivel. Digamos que ha venido evolucionando y ya hay traductores. Y ahorita lo que está de boga es traducir, por ejemplo, voz a código, a instrucciones de máquina. Entonces, como que nos ganaron el término, el lenguaje de la máquina. El lenguaje de máquina se puede entender como el lenguaje binario, pero quiero creer que el lenguaje de máquina es el lenguaje que entienden las máquinas, no en el nivel más abstracto allá en el hardware, decimos, sino ya
En el software hoy en día ya no trabajamos con el hardware. Hoy ya trabajamos con las capas de software. Por eso, al ir agregando a la humanidad cada vez más capas de software, es que hoy en día el lenguaje de la máquina, podríamos decir, es el lenguaje ya también hablado. O sea, el lenguaje, casi el lenguaje natural. No podemos decir que es el lenguaje natural porque todavía no entienden bien las máquinas. Como hace rato les decía, ¿no? Le dije yo una canción y entiende otra cosa. Entonces, sería, o sea, la pregunta sería, ¿cuál sería el término para decir lo que entienden las máquinas? Sí, te comento porque, por ejemplo, nosotros aquí en Derecho, por ejemplo, los documentos, a nosotros siempre como prueba nos piden, bueno, tu documento electrónico y aparte tu formato XML como Ok. prueba. Entonces, en el XML va un lenguaje, a ese tipo de lenguaje me referí. Ah, ok, a ese le llamamos, por ejemplo, el lenguaje de intercambio de datos. Ok. ¿Sí? No es el lenguaje de la máquina, es un lenguaje de intercambio. XML se caracterizó por eso, es un lenguaje de intercambio de datos, porque le sirve a la máquina porque se puede procesar a través de las marcas, por ejemplo, que diga, inicia apellido Herrera, fin del apellido, inicia nombre, fin del nombre. Entonces hay marcas que permiten que sea autodescriptivo lo que lleva. A los humanos no nos sirve esa parte, pero podemos escribirlo para que lo entienda otra persona o la misma máquina. Y es que, por ejemplo, ahorita que Hacienda está manejando las facturas electrónicas, si te das cuenta, pues nos mandan el archivo de la recibo Sí, y porque el aparte, PDF es un formato como visible por el humano, no procesable por la máquina. Digamos que es el último recurso, agarrar un PDF para procesarlo y extraer los datos de allí, porque digamos que está pensado para que lo lea un humano. Por eso es que siempre van los dos, el lenguaje de intercambio entre usuario y usuario, procesable en texto. Es como si nos mandan un archivo de Word con imágenes. Dice, no, aunque la imagen es un texto, dice, no, mándamelo en texto, o sea, pero es la foto del texto. Sí, pero tendría que usar un OCR, un reconocedor de caracteres ópticos, para volverlo texto, cuando tú lo tenías en texto. O sea, no me hagas la malora, no me lo mandes en foto, porque la foto son píxeles. ¿Y qué necesidad tenías de hacer los píxeles cuando ya eran texto? Entonces el XML mantiene el lenguaje de intercambio de datos. ok. XML es un lenguaje de intercambio de datos. Y se podría definir cualquier otro lenguaje de intercambio de datos. Ahorita está el estándar XML. Hacienda maneja XML como lenguaje de intercambio de datos entre computadora a computadora, humano a computadora. A nosotros, si nos dan XML a leer, no le entendemos nada, ¿eh? O sea, no, gracias. Pero es muy fácil procesable por las máquinas y a partir de eso se podría generar un PDF, ¿no? O digamos que los dos se pueden, es más fácil generar el PDF a partir del XML que hacer el OCR del PDF y sacar el XML, como que el PDF es para los seres humanos. Y otra pregunta, en el caso del formato XML, ¿hay candados de seguridad? ¿A qué te refieres como O candados de sea, que por no lo decir adulteren? firma electrónica, o sea, ¿va incluido en ese formato? No creo que vaya en ese de ahí. Habría que precisar la pregunta, es decir, ¿qué es lo que quieres validar? Que el XML como tal es un lenguaje donde van los datos Por para que... ejemplo, Hacienda. Hacienda finalmente te manda tu recibo de nómina, pero pues te manda el formato PDF. Para nosotros como abogados necesitamos ingresar los dos documentos, porque ahorita como ya está la prueba documental electrónica, ahí mi Sí, pregunta es, se supone que debe de ir la firma. sí, seguramente, pero déjame checo. Ujú. Es muy sencillo, hay que abrir un XML o leer sobre el XML en particular de Hacienda que va asignado, porque no todos los documentos van asignados, no todos. Así es. Si yo te mando ahorita un archivo en XML, como ¿para qué quiero asignarlo? Me estás creyendo en mí. Pero cuando hay duda de que si soy yo, entonces en el mismo XML la firma electrónica es un número, es un código, es un número, es un Ujú. texto. Seguramente ahí va en el XML, puedes agregar la firma digital en el XML.
Sin embargo, hay otra cosa, otro concepto que se parece. Se llama, es como la validación de la integridad del documento. Es qué pasa si yo a una imagen o a un documento le muevo un bit, le muevo un píxel, le muevo un algo. Ya no es la misma, ya fue adulterado. Entonces ahí aplican técnicas le llaman de algorítmica de contenido. No se vale moverle ni un solo bit. Por ejemplo, ¿en qué aplica eso? ¿Dónde sería? O sea, hay técnicas para validar que no se vale moverle los bytes. Por ejemplo, una foto. ¿Sabes que esa foto no quiero que le muevas ni un píxel? Lo prohíbo. Y entonces una manera que lo prohíbes es le agregas como códigos de validación, de tal manera que el que lo recibe puede volver a validar que llegó íntegra. Esa técnica, algunas se llaman técnicas de MD5, checksum. Son técnicas de checksum. Yo te mando un archivo, le calculas su checksum, que es su firma digital, y al que lo recibe le dices, cuando lo recibas, le aplicas este checksum y les debe de dar el mismo checksum. Los comparas y debe ser 0 la distancia. Pero ese es como otra cosa, ese es para validar que lo que yo te di con lo que tú recibiste no fue adulterado en el camino. Ok, sí, ya me quedó más claro. Por eso yo te decía que sí, ese era un tipo de lenguaje, pero ya me aclaraste, es que es lenguaje de intercambio de datos. Sí, es que hay que ver qué tipo de lenguaje, porque decía, a ver, el lenguaje de comunicación con las máquinas, nosotros con las máquinas, pues es el HCI, y en cualquier versión. Pero para máquina-máquina o humano-máquina o humano-humano, definieron que era XML, y no es la única manera, se estandarizó, o sea, se volvió popular, ¿vale? Pero sí está el otro concepto todavía que no sé en qué parte debería de suceder o ya esté sucediendo, no sé exactamente en qué momento, que con el checksum debas validar que lo que yo te mandé sea lo que recibas. Que nadie lo adultere en el camino, porque ¿de qué sirve que yo lo firme, te lo mando y luego tú lo adulteras? Sí. E inclusive por eso generan los famosos QR. Y ven que ahora está de moda que los certificados de preparatoria, esos les mandan un QR o un diploma. Porque de esa manera te metes al QR y ese QR va ahí en una base de datos pública, llamémosle así, un servidor de validación, te dice, sí, yo reconozco, por ejemplo, yo podría ser QR Oscar Herrera, sí, yo trabajo en la UAM, y entonces pongo el QR y la UAM debería contestar, sí, en efecto, yo conozco a un tal Oscar Herrera que trabaja conmigo, yo doy fe de eso, no sé si sea el mismo, pero si él te dice, yo te contesto que sí conozco un tal Oscar Herrera con esas características. Y entonces aplican los famosos QR, también es otro concepto que va ahí, Sí. Me viene a la mente cuando me empiezan a preguntar porque pues luego no hay yo cómo anclarlo. Sí, gracias, Oscar. Pues era un poco introducir lo del lenguaje, ¿no? Porque finalmente tenemos un lenguaje tecnológico, pero también hay un lenguaje de relaciones personales, ¿no? Pero también hay un lenguaje simbólico, no sé, Luz, el hecho de que pongamos figuritas, caritas, todo eso finalmente es algo más simbólico, ¿no? Sí, y hasta ahí podemos decir que es parte, sí, de interacción. Estaba ahora escuchando a Oscar y estaba pensando en qué necesitaría, por ejemplo, Oscar, como profesional para ser policía cibernético. ¿Qué necesitaría yo para ser policía Ajá. cibernético? Como tecnólogo, bueno, primero el marco legal, ¿no? Primero se necesita el marco legal al que se debe de aplicar, es decir, que exista, claro, un delito, ¿no? Es decir, ¿qué se va a perseguir? ¿Por qué les digo eso? Porque eventualmente alguien que pudiera decir
hizo algo malo en el ciberespacio. Sí, pero ¿a qué te refieres con...? Miren, les pongo una historia muy vieja que decía, es que se robó el software. El software es abstracto, son ceros y unos. Entonces yo no me puedo robar ceros y unos. Te robaste el registro, por eso se registraban con derechos de autor. O si era un hardware o un chunche, ya en un circuito, pues te robaste el circuito que llevaba el software dentro. Entonces ya hay una materia de delito. Pero antes, cuando las primeras veces decían, es que se robó el software, ¿no? Entonces, pues el software no se puede robar. A ver, enséñeme dónde está. Pues está en el espacio de los ceros y los unos. Entonces, por eso lo protegían con derechos de autor. Entonces dijiste, violaste los derechos de autor. Entonces, ese es el delito. Entonces, primero se necesita así como que el marco legal para poderlo aplicar. Y a lo mejor esa era como la pregunta, o a lo mejor qué habilidades debería tener alguien para ejercer eso, o cuál sería como la pregunta después de esto. Incluso con situaciones como la pedofilia o, por ejemplo, todavía más dramáticas, el enganchar personas para trata de personas, para tráfico de personas a través de una red social o un hacker. Luz, yo ¿En creo qué que para momento? eso, Ajá, perdón, ajá. yo creo que para eso el doctor Jorge pues es especialista en Ah, esa lo materia. escuchamos, gracias. Bueno, Gracias. Buenas tardes a todos y todos. Bueno, en realidad lo que quería comentar es que a partir justamente de que se fueron presentando o realizando conductas que se iban cometiendo a través de medios electrónicos, a través del uso de la tecnología, se fue generando la necesidad de ir especializando a la policía. Y esa especialización iba permitiendo que las policías pudieran detectar, por ejemplo, cuando a través de del uso de algún medio electrónico podría cometerse un fraude. Y entonces se rastreaba de dónde provenía la información, cuál era el origen, en qué dispositivos se había generado esta información, y entonces la policía cibernética iba identificando justamente de dónde, cuál era la fuente de esa información. Lo mismo se fue utilizando justamente en delitos como la pedofilia o bien en delitos de violencia a través de medios electrónicos, en donde se iba identificando cuál fue el origen de esa información. Entonces, esta policía cibernética, que bueno, no tiene mucho tiempo, que ha empezado a apoyar las investigaciones que se inician con motivo de denuncias por comisión de delitos, pues es la que viene haciendo esa tarea. Identifica, por ejemplo, aquellos casos en donde alguna persona, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero alguna persona que da seguimiento o se introduce al perfil o a la red social de alguna persona y empieza a realizar comentarios o a dar información falsa o información que sirva para denostar al titular, digamos, de esa red social, pues entonces a través de la policía cibernética se va localizando justamente en dónde se originó esa información. No tengo conocimiento más, digamos, de hasta dónde llega la capacitación y hasta dónde llega el conocimiento de la policía cibernética, pero sí ha servido justamente para esos fines, sí ha logrado encontrar, digamos, el origen de toda esa información que se ha traducido en la comisión de delitos. Y por eso incluso ahora ya está previsto en el Código por lo menos penal de la Ciudad de México un delito que se conoce como contra la intimidad sexual. Y ese delito contra la intimidad sexual está ligadísimo al tema del uso de la tecnología, porque empiezan a describirse conductas en donde se hacen videograbaciones o audiograbaciones
en donde se introducen o se transmiten a través de los medios electrónicos audios, videos, algunos reales, otros simulados, y todo eso pues va generando esta necesidad de especialización de la policía cibernética, ¿no? Entonces, digo, no sé si esto es parte de la pregunta, pero sí, ya en las fiscalías generales de justicia ya se ha ido creando un esquema particular o especializado de policía cibernética que se utiliza justamente para esos fines. Muchísimas gracias. Sí, era esa cuestión de el mal uso de lo que sucede en este espacio virtual. Gracias, profesor. Sí, no, Ahí es, gracias, maestro. Ahí está el maestro Felipe, que levantando la mano. Adelante, maestro. Buenas tardes. Yo quiero hacer una comparación de la maestra con respecto a la economía, ¿no? O sea, también nosotros estudiamos la microeconomía, ¿no? Y la microeconomía es una ciencia que organiza, estudia a los individuos y pues ahí veo que la microsociología es muy parecida a la economía, a la micro, o sea, estudia a los individuos y estudia, por supuesto, al empresario. Y entonces ahí veo una relación compatible entre esas dos ciencias, ¿no? Entonces, interesante lo que está proponiendo la maestra Saldívar. Y pues ahí, yo veo que también los empresarios buscan su máxima ganancia y esa es parte de la microeconomía, ¿no? Entonces, lo que propone de las interacciones y de la razón se asemeja mucho a la microeconomía y pues al final también de lo que dice el profesor Oscar, todos somos unidades individuales, entonces ahí está una parte de la economía que realmente se relaciona con todas las ciencias, ¿no? O sea, por ejemplo, la computación, pues no hay duda, es la interacción entre un individuo y una máquina, ¿no? O sea, lógicamente, pues las máquinas las hacen los hombres, ¿no? O sea, me acuerdo allá, el Steve Jobs, que por cierto lo estimo mucho, pues empezó en el garage, ¿no? Y ahí está, y hizo el famoso teléfono que todo mundo quiere, ¿no? Hasta los japoneses quieren el iPhone, ¿no? Entonces, pues es interesante lo que está proponiendo la maestra para que uno vaya entendiendo que todas las ciencias se relacionan. Lógicamente, pues, el derecho es parte fundamental de la vida cotidiana de nosotros, ¿no? O sea, siempre hay reglas, ¿no? Y eminentemente, pues el ciberespacio es ya, es una realidad, ¿no? Porque, pues a mí en diciembre pasado me encontré en Facebook que 2 botellas de whisky por 500, por 300 pesos, dije, va, ¿no? Pensé que el 24 íbamos a festejar con whisky y pues puro pinche fraude, perdona la palabra, ¿no? Puro fraude y ya después me estuvieron sobornando pues de la tarjeta, ¿no? O sea, es cierto. O sea, de la tarjeta que puse el número, pues ahí me estaba, hasta que la di de baja, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tu experiencia. Cuando ya encontraríamos una experiencia, ¿no, Luz? De alguna manera. Eso es microsociología y el acontecimiento. Lo que yo quería aprovechar, creo que es el momento, decir que en las máquinas todo queda registrado, son protocolos, así se crearon, para que todo deje huella de lo que sucedió. Sin embargo, aparece el factor humano. Es decir, es como en todo, si ustedes van y piden información y no se las dan, pues no importa que la información esté ahí. Si por corrupción o por ignorancia no se las dan, pues no van a tener la información completa. En las máquinas pasa lo mismo. La policía, desde luego que tiene acceso, siempre que tenga los permisos, tendrá acceso a todas las bases de datos. La pregunta es, ¿hasta qué punto va a poder acceder sin violar los derechos de los involucrados? ¿O qué tanto poder se le va a dar según amerite el caso, ¿no? En este caso, muchas veces en los fraudes, sí se puede hacer como anónimo, porque pues ya nadie puede saber a dónde nos metimos a comprar o si alguien nos robó la identidad y se mete a comprar.
Pero salvo, digamos que es el factor humano, no tanto las máquinas. Las máquinas están diseñadas para dejar vestigio de lo que hicieron las máquinas, a menos que borremos la información y aún así, quién sabe. Pero naturalmente, y más si hablamos de sistemas seguros, están diseñados para dejar huella de lo que hicieron las máquinas. En este caso del fraude ¿qué decían? Felipe. Ajá, de Felipe. Bueno, seguramente él sabiendo o sospechando, se cayó atrapado por el precio, da sus datos, pero ¿a quién se los dio? Si hay registro de qué página fue, claro, si él dice, no, ya no me acuerdo de qué página fue, bueno, pues ahí se le pierde el vínculo, pero digamos que si él pudiera decir, yo entré a la página fraudes.com, No, bueno, pero se puede dijo saber. que ingresó al Facebook y Sí, ahí pero salió. ¿qué pasa si borra la cuenta o qué pasa si no se acuerda él cuál era la cuenta, ¿no? O sea, Facebook diagonal fraudes. Y yo no sé que esa es la que me metí, pues no puedo ayudarle. Es como decir, oiga, me asaltaron. Oiga, ¿y quién, cómo era? No lo vi. No, pues, no puedo, no, ¿cómo te podemos ayudar? A eso voy. Si no tenemos como elementos mínimos para perseguir el delito, pues no se puede perseguir simple y sencillamente. En el entendido que sí hay, por ejemplo, que lo he hecho, yo recuerdo que esta cuenta, así era Facebook diagonal fraudes, y aún así yo entré, se puede rastrear, es decir, siempre hay un vestigio. Las compañías están obligadas a tener todas esas bitácoras, y por eso hoy nos piden, inclusive Mercado Libre y muchas de esas aplicaciones, nos piden que validemos con rostro, con la IFE, con la INE, porque quieren validar la identidad. Eso es digamos que cada vez va a ser más, ahora piden datos biométricos, etcétera. Eso no quiere decir que una persona pues agarre a alguien y la obligue a poner sus datos biométricos y no sea esa persona, ¿no? Pero bueno, digamos que se espera que sí se pongan candados para que la persona que va a usar la cuenta sí sea quien dice que es. De ahí, lo único que habría que hacer es rastrear. O sea, lo que quiero decir es que siempre debería haber una bitácora, un vestigio de qué es lo que está sucediendo. Y las policías cibernéticas tienen acceso a todo eso, porque a lo mejor ustedes no son tecnólogas, no entenderían que todo el tráfico que nosotros mandamos a través de nuestros proveedores de Internet, si bien es cierto, puede ir encriptado, pero ellos pueden sacar estadísticas, por ejemplo, estadísticas ciegas, por ejemplo, ¿cómo saben a qué hora yo regreso del trabajo a la compañía de cable? Bueno, muy sencillo, porque va a haber horas en las que no hay tráfico desde mi casa. Y va a haber horas en donde dicen, está ahorita viendo la televisión, pues está viendo por streaming, entonces ahí pasa el tráfico. Entonces vean cómo pueden inferir información mía. Y ahí ya sacan mis horarios en los que, a lo que hora llego a casa. Ahorita estoy transmitiendo aquí en la oficina. Entonces, a lo que voy, todo eso queda guardado. Está diseñado para quedar guardado. Entonces, si alguien dijera, ¿a qué hora voy por el pan? Sí, saben a qué hora voy por el pan. Y muchas veces se ha cuestionado si las compañías, entraremos a otro tema, que es qué tanta información tienen de nosotros. Tienen mucha información, muchísima información. Como ahorita les decía, ustedes nunca le han dicho a la compañía de cable cuál es su horario de trabajo, pero lo deducen. Ellos lo pueden deducir porque dicen, a tal hora empieza a haber mucho tráfico en este domicilio, ¿verdad? Y ellos tienen la dirección IP, inclusive también pueden ellos rastrear. Eso alguna vez lo hicieron las compañías que vendían internet, que venden cable, pero a ver, si se acuerdan que si ustedes movían de lugar el receptor de televisión a otro lugar, ya no funcionaba. Sí. Es porque ellos saben que lo movieron porque la GPS del dispositivo cambió. Y ellos monitorean la posición GPS. Entonces ellos lo pueden hacer. Es muy intrusivo. A lo mejor nada más lo movimos de la sala al comedor. Sí, pero cambió la posición GPS. Entonces dicen, ¿lo cambiaste? No, es que ya falla. Sí, porque lo cambiaste. ¿Y cómo sabes? Pues aquí me aparece. Ellos podrían leer esa posición. A lo mejor no lo hacen porque pueda ser intrusivo, etcétera. O sea, nos podríamos meter en un tema ahí muy amplio de qué tanta información tienen, pero eso es así como muy intrusiva. Hay otros que pueden sacar de los patrones de comportamiento.
de nuestras compras, etcétera, ¿no? Que es toda la inteligencia de negocio, así le llamamos. Bueno, en resumen, en teoría, todo lo que hagamos en el mundo digital debe estar monitoreado y hay bitácoras de eso. Entonces, nada más que no deberíamos tener, pues se necesita un orden judicial. O sea, nadie puede llegar, ¿sabes qué? Quiero la información, a ver, dime a qué horas, ¿cuál es el tráfico? La estadística de tráfico de fulanito. ¿Por qué? Pues quiero saber, ¿no? O sea, no te la voy a dar, aunque yo la tengo como empresa. Entonces, las empresas sí tienen muchas estadísticas de nosotros. Sin embargo, si por una orden judicial dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ver el tráfico o las horas a las que tiene mayor tráfico, no sé para qué, pero podría pedirlo, ¿no? A lo mejor para decir, yo digo que yo no fue el que hice fraude, pero dicen, no, sí. No, yo no me conecté. Ah, como no, aquí se ve que al menos no vamos a demostrar eso, pero que está mintiendo de que dice que no se conectó porque desde su casa hubo tráfico. Entonces ahí hubo alguien, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, podrías caer en contradicción porque tú estarías afirmando algo y dices, no, yo ni estaba en casa. Nadie había y solo vivo yo solo. No es cierto, hubo tráfico en ese momento. Pero estoy hablando de así como lo que haría la policía cibernética, ¿no? A ver, este cuate, ¿dónde no coincide? Está mintiendo. Vamos a sacar todas las bitácoras. Él dice que no estaba, que andaba de viaje. Pues no es cierto, sí hubo tráfico en su casa, ¿no? Sí hubo tráfico. Y entra en el patrón de que sí estaba siempre, ¿no? Entonces se pueden sacar muchas cosas. Ahora, esa es la famosa inteligencia de negocio que usa la policía cibernética. Una pregunta, Oscar. Entonces, ¿no se puede borrar por nada el tráfico? Bueno, me O sea, refiero a lo que me refiero, tú dices, bueno, hay una empresa privada y finalmente cuando llega la orden judicial, pues tú tienes que entregar tu bitácora en este sentido del tráfico, pero por decir, si tú eres el que, vamos a decir, cometió el fraude y tú como tecnólogo decides borrar en ese momento el archivo o alterarlo o modificarlo, ¿lo puedes hacer? son como dos cosas diferentes. Yo hablaba de la información que guarda la compañía que me vende el internet a mí, mi SP. Ellos tienen información estadística mía. Yo no podría decirle borra tal cosa de tu estadística, de tu bitácora de tráfico. Ajá. Entonces es una cosa, es de lo que yo Pues hablaba. ese sería el servicio de internet. Sí, Ahí no podrías intervenir tú. no debería tener yo acceso. Así es. Sí. Ahorita con el derecho ARCO a lo mejor le puedo decir borra mi cuenta y tuvieran que borrar las cosas. Sin embargo, me parece que por ley ellos están obligados a mantener la información Sí. por ciertos meses, justamente porque a lo mejor soy un delincuente y lo que quiero es borrar los rastros. Entonces, por eso también el derecho ARCO pone ahí un límite. ¿Sabes qué? Sí lo voy a borrar, pero me reservo el derecho de guardar mis backups, ¿no? Mis respaldos, por si no sea que en una de esas me requieran judicialmente y no voy a poner cada tonto decir, no, pues yo lo borré. Ay, pues ¿qué me dicen? Qué curioso, ¿no? O sea, que también tú borraste las cosas. Y respecto al archivo, es así, no entendí en qué sentido borrar el archivo. Bueno, porque finalmente de tu computadora salió la información. Sí y no. Lo que sucede es que hoy en día con el protocolo HTTPS, por ejemplo, si usamos Internet o usamos WhatsApp, si han visto el mensaje ese que dice su información va encriptada. Ajá. Y solamente el origen y el destino puede decodificarlo. Aunque lo más que puede ver la compañía o alguien es que hubo intercambio de datos, pero no saben qué iba allá adentro, porque va encriptado. WhatsApp hoy nos dice claramente eso, ¿no? La información va, en teoría, no debe de haber manera de que alguien que intercepte el cable, la llamada, sepa, porque sí va a ver el mensaje. Anteriormente viajaban los datos planos, o sea, si alguien se conectaba ahí, pues podría ver los mensajes. Sí, Ya, digamos que ya no. Te pregunto que porque ahorita con el caso del Poder Judicial, no sé si viste que una ministra le mandó un WhatsApp a una periodista para que le ayudara y se supone que va encriptado. Ajá. Entonces ya se hizo público todo.
No, lo que seguramente pasó es que uno de los dos extremos lo tomó. otorgó. O sea, ahí digamos que hubo fuga de información. O sea, probablemente la periodista, o sea, es prácticamente, la teoría dice que no es posible, la teoría, que no es posible que en el cable de comunicación se pueda interceptar y decodificar lo que vaya dentro. Entonces, lo más seguro es que en uno de los dos extremos, que no está codificado, es legible, eso es lo que sé. Sí lo puede hacer, me parece, que yo he sabido, pero no he leído mucho, la verdad, que la misma compañía, WhatsApp en este caso, Facebook, si por orden judicial dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me decodifiques eso, me voy a tardar, porque yo que sé cómo construir el algoritmo. Me voy a tardar, no es infalible, me voy a tardar y te lo voy a decodificar, pero me voy a tardar. Y además necesito una orden para hacerlo, porque estrictamente estaría yo violando lo que le prometí a los dos extremos, que ellos iban a tener una conversación privada. Pero bueno, ustedes son los expertos. Si hay una orden judicial que dice, no, yo quiero saber lo que vaya adentro. Ah, bueno, tú me lo estás diciendo porque creo que sí hay una cláusula en donde dice, no se lo publicaremos a nadie lo que ustedes conversan, a menos que recibamos una orden judicial. Sí, sí, creo que eso está en una cláusula por ahí, no sé, a menos que pues, haya una orden judicial, en todo cuyo caso, aunque no quieras, lo voy a desencriptar y lo voy a entregar, porque yo sé cómo lo construí. Pero digamos que no es algo común, ¿no? Son casos pues, perfectamente autorizados, ¿no? Eso que comentaron, no, ajá, sería, anteriormente intervenían las llamadas privadas, pero ya ni siquiera, desconozco la tecnología de telefonía reciente, pero se espera que cuando nosotros, o sea, lo que no deberían temer es que alguien se conecte ahí en el cablecito de la fibra óptica de la esquina de su casa, como antes. ¿Se acuerdan que las compañías veían ahí las personas colgadas? Ellos escuchaban porque la voz estaba analógica, iba plana, la señal iba plana. O sea, se veía. Ponían nada más ahí los cablecitos, la bocinita, se escuchaba perfectamente todo lo que viajaba. Eso cambió cuando se volvió digital. Entonces ahora necesitarían una computadora, se llama Sniffer, para decodificar lo que va ahí. Pero si ahora lo encriptan de extremo a extremo, ya nada más van a ver ahí ceros y unos raros, pero necesitarían decodificar. Entonces, y es muy complicado decodificarlo. Y aunque la compañía lo pueda hacer, necesita una orden para decodificarlo. Entonces, como en conclusión, es muy probable, 99.99%, que lo que sucedió es que uno de los dos extremos que tienen acceso a esa información visible lo publicó. Lo publicó. O sea, sí, o sea, no hay otra manera. O hubo una orden. O hubo una orden, quiero que lo abras, o sea, dime qué pasó allá adentro. Bueno, y pues, ya va. Entonces, bueno. Bueno, gracias, Oscar. ¿Alguien más? Yo solamente, perdón, mencionar que, digo, llegué tarde, pero estaba escuchando ese tema de la comunicación y cómo es que a veces la máquina, digamos, no responde a algún lenguaje que se utiliza. En el ámbito jurídico esto es importante porque, por ejemplo, durante un tiempo nosotros tuvimos un delito que se llamaba injurias. Y entonces, bueno, pues todo el mundo podía identificar en qué consistía una injuria. Posteriormente, cuando se estimó que ya estábamos en un momento distinto en donde ya no podía conceptualizarse la injuria como un delito, porque bueno, se había convertido como que en un lenguaje común de comunicación, entonces se deroga ese delito de injuria, ya no existe. Sin embargo, ahora se presentan situaciones que tienen que ver justamente con la violencia, particularmente la violencia de género. Y entonces ahí es necesario que se establezca un lenguaje que digamos, la máquina entienda
para saber qué es lo que puede ocasionar una violencia de género a través del uso del lenguaje. Y entonces tendrá que ir reconociendo palabras, frases que representen esa violencia de género. Y yo creo que eso pues tendría que irse pensando en su previsión a nivel informático, me refiero, para que a la hora de que pues, se vaya utilizando esto que platicábamos en alguna ocasión de la inteligencia artificial, en donde los jueces a través de ella pueden ir analizando un expediente y tomar una decisión, pues justamente esa parte en delitos como los que comento jugarían un papel importante, ¿no? Solamente como comentario. Sí, gracias, doctor Jorge. ¿Alguien más? Creo que Yo Amir, adelante. escucho. Muy Sí, interesante, surgen muchas cuestiones con este texto, más que interesante. Una pregunta si pareciera que este concepto de la microsociología tiene alguna relación con el interaccionismo simbólico, y esto nos remite a varias cuestiones. Por una parte, eh, y bueno, surgen comentarios y preguntas. Es esta parte dentro del derecho, se habla de lo que es relevantemente jurídico en el periodismo, periodísticamente relevante. ¿Qué haría que una historia, que una historia microsociológica fuera relevante para que pudiera, pues ahora sí, para que se puedan canalizar recursos, interés y una serie de cosas? Porque pues, o sea, en teoría, pues puede seguir una metodología para cualquier caso que sería susceptible, pero ¿qué lo haría? ¿Qué parámetros se necesitarían para un análisis de este tipo? Precisamente Felipe nos habló sobre la microeconomía, que es un poco más famosa, inventada por John Maynard Keynes. Se habla de microsociología en este caso, se habla también de microhistoria, de, de, este, de Luis González, este historiador de hace 100 años. Es curioso que no se habla de microderecho, no tendría mucho sentido. Bueno, podría tener algún sentido porque sí, el derecho es casuístico, pero también hay grandes normas. Sin embargo, no existe ese concepto, es curioso. También, así como no hay conceptos sí lo hay, pero es muy marginal. Filosofía de la economía, por ejemplo, filosofía de la sociología, hay filosofía del derecho, no hay prácticamente, al menos en México no hay filosofía de la economía, en otros países sí. Se habla de teoría sociológica, pero eso no es filosofía de la sociología, como se habla de una teoría del derecho y de una filosofía del derecho. Caben esas situaciones. Entonces, por otra parte, ¿por qué consideras que la microsociología, mencionaste diciendo que que no ha habido mucho interés por ese enfoque, cuando uno pudiera pensar que a raíz precisamente de lo que mencionaste de la caída del marxismo, pues bueno, se habla mucho de las subjetividades en sociología ya a partir de los 90, pero no de la microsociología, curiosamente, a pesar de que hay mucho énfasis en lo subjetivo, bueno, hay sociología del cuerpo y de las emociones, una serie de cosas, pero no así en microsociología, que parece ser que podría tener un potencial muy grande. ¿Por qué consideras que no se llevó a cabo este auge dentro de ahora sí que dentro del campo de la sociología? ¿Qué lo limitó o por qué parecería una especie de corriente marginal de la sociología? Otra cuestión es las diferencias que pudiera haber entre este enfoque y la psicología social, porque inclusive hasta en la lectura habla algo así de salvarnos del enfoque de la psicología social. Yo no sé por qué nos quieren salvar o sea, nadie quiere caer en el psicólogo, yo creo. ¿Qué diferencias habría con la psicología social y con la psicología de los grupos y convenciones? Parece ser que digo, de los grupos y organizaciones. Podría haber ahí vasos comunicantes. Me imagino que la diferencia será en la metodología y en algunos de los propios objetos, ¿no?
y qué similitudes también con esta parte cuando hablas del drama. También hay terapias de intervención, una especie de terapias que se llaman psicodrama, que no tuvieron tanto auge, pero sí más auge que la microsociología. En pocas palabras, me generaste más preguntas que respuestas, pero un poco para encuadrar en medio de todo esto que estoy mencionando, que son algunos ítems que tengo por ahí dentro de la formación interdisciplinaria que pretendo, tratar un poco de ubicar esto de microsociología que promete, ¿no? Promete, aunque sea menos famosa que la economía. Sería eso de momento. Le respondo a Amir. Entonces, bueno, me felicito porque sigo sorprendiendo a Amir y le provoco preguntas. Y hablándole ya en lo concreto, siguiendo sus inquietudes, para que podamos decir qué estudia la microsociología o dónde están los grandes cambios, tenemos que hablar de hábitos, el terreno, la materia prima con que los sociólogos observamos aquello que se llaman interacciones y que por lo tanto implican las relaciones entre más de dos individuos. Entonces, para hablar de estas interacciones, la microsociología incluso privilegia, sí, el cara a cara, precisamente por la inmediatez. Así como estamos nosotros, en 5 minutos hemos lanzado propuestas, hay preguntas, hay respuestas, podemos cambiar ideas. La microsociología es cambiante y precisamente en lo que pone atención la lupa y lo que hay que establecer y que a la vez es su gran conflicto con la sociología, la que implica cualquier ser humano que vive en un contexto social. Sí, pero la microsociología vendrá a precisamente poner de cabeza esa cuestión y decir, puedo hablar de lo general, pero no es precisamente la respuesta de lo que está sucediendo. La microsociología sí toma al individuo y una de las rupturas que tiene con el marxismo es este concepto de conciencia de sí mismo. La microsociología dice, sí es necesario que el individuo sepa quién es, pero a través de sus roles. Y precisamente son los roles lo que provocará el cambio. Y aquí vienen hablando de ahora de estos, ¿qué vemos los sociólogos? Ya sea microsociología o la sociología como ciencia social, ¿en qué nos basamos? En observar hábitos, conductas repetidas que resuelven necesidades. ¿Y por qué Amir fue algún día a estudiar a la UAM? ¿Qué consiguió con ello? Un título. Perfecto. Siendo ahora un rol de profesionista, pide trabajo para ser profesor. Consiguió trabajo, entonces ahora el rol de Amir es ser profesor investigador del Departamento de Derecho. ¿Y qué va a suceder después? La microsociología es seguir a distinción de la psicología social, donde sí precisamente hay que hacer grupos. La microsociología se distingue también de la psicología, incluso la psicología clínica, la que es hecha a la medida. Una terapia que solo a ti te va a funcionar, 5 horas de discusión con el terapeuta, pero solo tú estás en esa sesión. La microsociología busca al individuo en su entorno próximo para estudiar a través de procesos. ¿Hasta cuándo Amir fue estudiante de la licenciatura en Derecho? ¿Y por qué lo fue? Y entonces un título profesional me dará la respuesta. ¿Hasta cuándo Amir será profesor investigador del Departamento de Derecho? Y si te jubilas en 5 años, ese hecho legal y social
será el que me determina que ya no eres con un rol activo un profesor docente. ¿En qué momento Amir puede presumir de su melena? Hasta que se le caiga el pelo a Amir o hasta que se rape, podré decir que el melenudo de Amir eh, nos va a visitar a sociología. Esos cambios sí tan cotidianos se miden por hábitos, necesidades y el lograr esa acción. ¿Y por qué Amir se rapó? Porque se llenó de piojos y se tuvo que rapar, así de fácil. O se enfermó y entonces tuvo que cambiar su apariencia y una situación física obligó a cambiar su rol, su imagen, su apariencia. Sí, la microsociología es muy divertida y sí, yo camino por esas vías y qué bueno que entusiasmé a los docentes y aquí a los compañeros porque es precisamente hábitos, lenguaje. Si antes tenía el pelo largo Amir, tenía una melena, hoy está rapado. Entonces, ¿qué palabra viene a sustituir y a definir los roles que antes tenía y que ahora tiene? Para cuestiones y aquí para, también hablando para el grupo y para Elisa, lo podemos aplicar a familias. ¿Y en qué momento cambia cuando alguien cumple 18 años y su condición legal será distinta? Por ejemplo, o en qué momento el que un miembro de la familia contrae matrimonio y entonces entra en otra dinámica. Microsociología nos puede llevar a definir esos procesos que nos hablan necesariamente de hábitos, cómo se resuelven y qué instituciones en un ámbito social ayudan a resolverlo. Amir necesita raparse, pero él no se sabe rapar ni tiene la maquinita para raparse. Sin embargo, por prescripción médica le pidieron raparse. Tendrá que acudir a un establecimiento que dice estética, tendrá que pagar por un servicio específico y personalizado con tiempo y espacios precisos, observables, donde una persona capacitada podrá hacer ese proceso donde incluso abrimos más la microsociología. Alguien trabaja cortando el pelo, gana un salario y se puede mantener gracias a la necesidad de Amir. ¿Y cuántas personas más? Ahí entra la pregunta sociológica. Incluso pudiera ser también la pregunta legal. ¿Es prohibido? ¿Es sancionado? ¿Es un deber? ¿Es una obligación? Pero esos actos que necesitan ser resueltos abren ámbitos de convivencia, pero debemos partir de la necesidad específica de un individuo cumpliendo o cambiando un rol. No sé si va quedando más claro. ¿Es cotidiano? Sí, 100% cotidiano. Luz, Entonces, digamos que los insumos de la microsociología serían, algunos ladrillos o insumos serían los hábitos, el lenguaje, las normas y los roles. Perfecto. Bienvenido a la microsociología. Gracias. Lucy, tomando en consideración este modelo, que no es modelo propiamente, pero a lo que me refiero es, ya en el espacio virtual, tomando en consideración los roles, vamos a ver la situación que constantemente cambia, pero nos interesaría a nosotros en este caso ver las vulneraciones en el espacio virtual. Ujú. Entonces, en el espacio virtual tendríamos que ver el rol del padre que permite que su hijo ingrese a un espacio virtual sin autorización y sin supervisión. Ujú. Entonces, ahí estaríamos viendo los contextos, ¿no? No sé qué más, por decirlo, el padre, la madre, los horarios en las que ingresa. Ajá. Incluso ya hicimos la primera parte con el debate que acabamos de tener. ¿Y por qué es posible que Juanito, que vive en la calle Independencia número 26, tiene 15 años y a las 6 de la tarde puede encender
un dispositivo donde, y ahí entra la microsociología. Bueno, ¿a qué se va a ligar? A ver la telenovela, a chatear, a hacer su tarea o tal A vez decir injurias. Así. a decir injurias o tal vez a estar planeando un crimen o tal vez estar, ¿cómo se llama? Extorsionando. A cometer una conducta ilícita. Exactamente. Entonces, la parte general ya la podemos, incluso ahorita la debatimos de hay toda una infraestructura legal, también pudiéramos rastrear lo ilegal. Y otra parte para Felipe, ¿no? Porque finalmente la parte de Felipe es qué familias pueden o tienen los ingresos para pagar el servicio de Internet. Ujú, sí, Y además, qué familias pueden tener acceso a la inteligencia artificial, cuáles no, cuánto se necesita para poder pagar un servicio de ese tipo, ¿no? sí, incluso qué tanto seguimos esas instrucciones. Hay, por ejemplo, programas que indican, se necesita supervisión de un adulto para ver el siguiente material, o menores de edad no pueden o no deben observar las siguientes escenas. Un factor que la microsociología puede también estudiar es, en el caso de los infantes, la vigilancia. ¿Qué tanto? Hay una norma, sí, cumple normatividad, incluso funcional, porque en casa decimos, a ver qué estás viendo, hijo, a ver qué hace, a veces hasta por el ruido, ¿no? Pues, a ver qué hay que esto no suena normal. Sí, pero ¿O qué también, haces 5 horas pegado a una pantalla? ¿Qué estás viendo? ok, sí, pero ahí también entraría, por ejemplo, los padres que están ausentes, Ujú, la porque contraparte. finalmente los padres salen a trabajar muchas horas y Ajá, dejan el niño con el es la celular. niñera electrónica, literalmente. Te prendo una pantalla y hasta que te canses o hasta que se vaya la luz o hasta que yo ya no pueda pagar la cuenta de internet, mientras queda un espacio de libertad donde la microsociología ya preguntaría y es empíricamente, a ver, Juanito, entre 5 y 7 que prendes, ya Oscar nos decía lo del tráfico, ¿se puede cotejar? Sí, pero hay que ir a ¿y qué haces, Juanito, cuando prendes una pantalla? ¿Qué haces? ¿Te deprime o no? Por ejemplo, que nadie tú lanzas creyendo que estás poniendo en Facebook el mejor chiste y resulta que todos te ponen el símbolo de no, mal, no me No gusta. me gusta. Entonces, también, ¿qué sentimientos tienes tú ante lo que has planeado, pero va a través de un medio que es tecnológico? Oye, ahí me quedó la duda en cuanto a la psicología, porque Ujú, comentabas que principalmente vamos a decir, esta microsociología no se ve la psicología. Y mm. ahorita, por ejemplo, estás mencionando emociones. Sí, están incluso distanciadas y la propia microsociología dice, no, no caigamos en la psicología. Y sí, tiene más experiencia, trayectoria, métodos, prácticas, pero la psicología tiene por objetivo normalizar, volver a un orden. Te llevo a terapia, Elisa, porque tú estás 15 horas diarias frente a la televisión e incluso ya Celular, perdiste, así. noción de la realidad. Vamos con el psicólogo. El psicólogo tiende o su función social es volver a un ámbito de orden social o incluso hasta denunciarlo. Ah, pues o le damos la pastillita o a lo mejor hasta al manicomio le sugerimos ir con todos los gastos pagados. La microsociología, al contrario, busca esos cambios. Bueno, ¿qué hay alrededor de Elisa para que pase 5 horas seguidas a cualquier precio, a cualquier costo? Ya no da clase por estar En el frente celular, al celular, que es un nos poco deja lo de que pasa ahorita con los alumnos, ¿no? exactamente. Tendríamos que hacer sus microsociologías
o establecer grupos homogéneos que tienen coincidencias por edad, factores económicos, niveles de educación. Y sí, la microsociología sí te va a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué ves ahí? Y si yo te quitara este dispositivo en el que estás 5 horas diario perdiendo la vista en algún momento, estás frente a un dispositivo 5 horas, si lo retiro, ¿qué va a pasar? La microsociología sí hace esa gran pregunta. O cuando no existían, ¿qué hacías? ¿Cómo te comunicabas? Sí. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Una pequeña situación. Ahorita precisamente que estamos hablando de estos insumos, que también trae ahí otra palabreja sobre los límites, y precisamente que siempre son cambiantes, sobre todo ahora en lo que llaman la sociedad líquida, pero siempre con el cuestionamiento de los límites que pueden decir que eres cerrado, que en otros tiempos, que era un poquito lo que pasaba hace 50, 60 años, de eres autoritario, eres cerrado. Y ahora, no, pues es que si yo quiero ver el internet de mi hijo, o más si es hija de 13 años, y quiero ver yo qué está viendo, eres un machista, controlador, y como ese ariete máximo es incuestionable en una nueva sacralidad donde puedes sacar la cruz y no sé, se orinan en ella, pero si dices es machista, pues eso derriba cualquier cosa, porque entonces ya está señalado, porque hay un aparato que dice que eso es casi el neopecado. Pues ahí son esas, precisamente la microsociología en este caso detectaría esos cambios, ¿no? Ese cambio de símbolo, ese cambio de valores, pues ahora ya todo es libertad, se supone, pues ya si te sales de ese parámetro, pues antes, hace 50, 60 años eras muy autoritario, muy religioso, ¿no? Porque esas cosas eran del diablo, y ahora eres muy machista, ¿no? Entonces la microsociología detectaría ese cambio de valores, ¿no? Y ese cambio de conducta con base en el cambio de valores, ¿no? O algo así. Gracias, Amir. ¿Alguien más quiere contribuir con algo o lo Sí, ya nada más quería hacer un comentario. Adelante, Oscar. Creo que puede ayudar a estas discusiones comentar que, por ejemplo, si hay alguien que vuela un dron, un menor de edad volando un dron, o en general ni siquiera menor de edad, una persona que vuela un dron, entonces el dron se vuelve un vehículo no tripulado. Si ese dron causa un daño a un tercero, ¿quién es el responsable? No va tripulado. Bueno, como toda regla de aeronáutica, el dueño del vehículo es el responsable del daño, aunque no va tripulado. Si yo no estuve ahí, yo no iba volando esa cosa, y vamos a pensar que es un dron del tamaño de una persona así. Yo no iba arriba, pero era el responsable de la propiedad, porque es lo que marca el derecho. Así es. En este caso, me vino a la mente, pero solo me vino a la mente, el decir, ¿qué pasa si un menor de edad, con el uso de una computadora, hace un daño a través de Internet? Porque no estaba bajo vigilancia del padre. ¿Quién es el responsable? ¿El padre? ¿O el menor de edad? Bueno, legalmente se supone que tú tienes que tener el deber de cuidado, de cuidar ahora sí a tus hijos. Y si no lo haces, pues incurres en responsabilidad. Bueno, pues quise poner como la comparación de que cuando eres, en el caso no tripulado, pues queda muy claro que si hace un daño es un objeto que te pertenece y te hace responsable de él. Obviamente, los familiares, los niños, no son tu pertenencia, pero hay una responsabilidad. Sí, pero acuérdate que cuando hay instrumentos, pues hay varios tipos de responsabilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de un robot, ¿quién lo fabrica? ¿Quién es el propietario y quién lo usa? Entonces ahí es a donde está el problema, porque algunos dirán, el responsable es el propietario, pero otros dirán, no, el responsable es quien lo usó. Y ahí todavía sigue un dilema de a quién.
o también si fue por una falla del robot, el fabricante es el responsable. Una responsabilidad extracontractual, ¿no? Entonces, a lo que vamos con eso es que ahí hay un gran debate sobre las responsabilidades y son, vamos a decir, los tipos de responsabilidades que se van a estar generando en un futuro no muy lejano, porque ahorita lo vemos así muy lejos, pero ya cuando todos empiecen a usar su drone, su robot, entonces va a ser otra dinámica y ahí es a donde van a empezar los problemas jurídicos. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, ¿les parece? Y para la siguiente, mañana voy a estar con el maestro Herón, que él se había comprometido a dar el tema de sistemas, pero voy a hablar con él y ya dependiendo de lo que me diga, si él me da la lectura, se las envío y pues nos estaríamos viendo el siguiente martes a la misma hora. Y pues no me resta más que agradecerle a Luz, un aplauso ahora sí que por su exposición. Muchas gracias. Y también a Oscar, al doctor Jorge, al doctor Amir, a Brandon. Tu micro, Elisa. Perdón. Les comentaba que si hasta aquí le dejamos, para la siguiente sesión quedó formalmente el maestro era de dar el tema de sistemas. Mañana lo voy a ver y dependiendo si me da la lectura se las envío o si quiere cambiar el tema también les comento cualquier cosa y ya nos estaríamos viendo hasta el siguiente martes y si no hay ninguna otra sugerencia pues aquí terminaríamos y pues no me resta más que agradecerle a Luz, gracias por la exposición, al doctor Jorge, al doctor Oscar, al maestro Jesús y también al doctor Amir y a Brandon que nos hizo el favor de estar ahí manejando la computadora. Y pues sería todo por mi parte. Buenas noches para todos y hasta luego. Nos estamos viendo el martes. Hasta luego. Bye. Bye. Buenas noches.